A menudo pensamos en la vida medieval como sucia, brutal y primitiva. Pero, ¿y si las personas de aquella época en realidad conocían trucos de supervivencia que aún podrían salvar vidas hoy en día? Sin electricidad, herramientas modernas ni Internet, construyeron sistemas que les permitieron mantenerse alimentados, abrigados y con vida en las condiciones más duras imaginables. En este video descubrirás 7 métodos de supervivencia geniales usados por la gente medieval, muchos de los cuales aún funcionan hoy. Y al final, una verdad sorprendente. Puede que ellos estuvieran más preparados para un colapso que nosotros ahora. ¿Quieres fuego a partir de acero y piedra? En un mundo sin cerillos, encendedores ni estufas de gas. El fuego no era una comodidad, era supervivencia. Y los medievales dominaron un método que aún hoy funciona: fuego con pedernal y acero. Este método comenzaba con 2 elementos simples: un fragmento de pedernal y una pieza de acero al carbono. Al golpearlos en el ángulo correcto, producían una lluvia de diminutas chispas, apenas visibles, pero lo suficientemente calientes como para encender la yesca adecuada. La yesca era clave. Los campesinos usaban tela carbonizada, un trozo de tela previamente quemada en condiciones de poco oxígeno, o hongos secos, como el amadú del hongo, cascos de caballo. Incluso fibras de corteza, musgo o estopa, un subproducto del lino, podían prender si estaban suficientemente secas. La habilidad no era solo generar chispas, sino saber en qué prenderlas. Una vez encendido, el ascua se transfería cuidadosamente a un manojo de material seco, hierba, paja, restos de lino, y se soplaba hasta darle vida. Requería paciencia, práctica y buenos pulmones. Pero una vez que tenías llama, tenías poder. No se trataba solo de cocinar. El fuego significaba calor en hogares helados, humo para conservar carne, vapor para limpiar heridas, y luz para trabajar o rezar después del anochecer. En muchas aldeas, la capacidad de encender y mantener un fuego era un rol respetado. Algunos hogares incluso transportaban brasas encendidas en recipientes de cerámica de casa en casa cuando alguien necesitaba ayuda para reavivar su hogar. El fuego también conectaba a las personas. Fuegos comunitarios, hogueras estacionales y hornos compartidos eran espacios de intercambio social y cooperación. La llama no solo era física, era símbolo de vida, consuelo y continuidad. Y lo mejor de todo, este método aún funciona hoy. Kits de pedernal y acero son usados por campistas y expertos en supervivencia en todo el mundo, precisamente porque no dependen de combustible ni llama, solo de física, presión y habilidad. A diferencia de los cerillos o encendedores, que se agotan, el pedernal y el acero pueden durar años. Y en una situación de supervivencia, este antiguo truco puede marcar la diferencia entre una noche fría y una habitable. Lo que lo hace genial no es que funcionara entonces. Es que aún funciona con nada más que piedra, acero y voluntad humana. Segundo, hornos de tierra y cocción con arcilla. Hoy en día, cocinar significa girar una perilla o presionar un botón. Pero para los aldeanos medievales, especialmente en áreas rurales o nómadas, cocinar significaba crear las condiciones para el calor, el aislamiento y el tiempo. Una de sus técnicas más ingeniosas, todavía usada en círculos de supervivencia, es el horno de tierra. Y es exactamente lo que suena: un hoyo en el suelo que se convierte en un horno funcional. El proceso comenzaba cavando una fosa, forrándola con piedras y encendiendo un fuego dentro. Tras varias horas, las piedras alcanzaban una temperatura intensa, suficiente para cocinar lentamente carne, raíces, granos o pan tipo flatbread. Una vez que el fuego se reducía a brasas, la comida se envolvía en hojas, corteza, tela o incluso arcilla para protegerla y atrapar la humedad.
Luego se colocaba en el hoyo, se cubría con tierra y se dejaba cocinar durante horas, a veces toda la noche. Esta técnica tenía múltiples ventajas. No requería herramientas metálicas, preservaba combustible al atrapar el calor y cocinaba de forma uniforme, ablandando carnes duras y haciendo digeribles los granos. También era más segura en tiempos de conflicto o secreto. Un fuego enterrado emitía mucho menos humo y luz visibles. Pero los hornos de tierra no eran solo herramientas de supervivencia. Formaban parte del ritmo comunitario. En muchas aldeas se usaban fosas compartidas durante festividades o reuniones de trabajo, permitiendo preparar comida para muchos con poco combustible. Estos hornos subterráneos se convertían en puntos de encuentro donde no solo se cocinaba, se contaban historias, se hacían planes y se fortalecían alianzas. La técnica relacionada de envolver en arcilla, cubrir carne o pescado y colocarlo directamente sobre brasas ofrecía beneficios similares. A medida que la arcilla se endurecía, sellaba los jugos. Al romperla, la cáscara dura retiraba la piel y escamas, dejando comida tierna y sabrosa, sin necesidad. De herramientas modernas, ambos métodos reflejan una verdad mayor. Los medievales sabían cómo usar lo que les rodeaba. Tierra, piedras, hojas y fuego no eran obstáculos, eran recursos. Y este tipo de conocimiento no expira. Hoy, los hornos de tierra siguen siendo utilizados por comunidades indígenas y autosuficientes en todo el mundo. No se requiere energía, solo paciencia, preparación y comprensión primitiva. Nos recuerda que no se necesita acero inoxidable ni electricidad para hacer una buena comida. A veces, solo se necesita una pala y algo de fuego. 3. Refrigeración natural. Antes de los refrigeradores, conservar alimentos sin que se echaran a perder era uno de los mayores desafíos de supervivencia. Pero los medievales tenían métodos ingeniosos de baja tecnología para alargar la vida útil usando solo la naturaleza. Técnicas que aún son útiles hoy en día para quienes viven fuera del sistema o en emergencias. La primera era simple: almacenamiento subterráneo. Alimentos como tubérculos, lácteos y carne se guardaban en sótanos o fosas revestidas con paja, hojas o arcilla. Bajo tierra, la temperatura se mantenía fresca y constante, incluso en veranos calurosos. La humedad se controlaba con respiraderos o capas de grava, reduciendo moho y bacterias. Muchas casas medievales tenían sótanos bajo el suelo, accesibles por trampillas. Estos espacios no solo almacenaban comida, almacenaban tiempo. Un repollo que se marchitaría en un día al aire, podía durar un mes en la oscuridad fresca de la tierra. En aldeas sin sótanos permanentes, se usaban tarros de piedra o arcilla enterrados hasta el cuello, a menudo a la sombra de árboles o muros. La mantequilla se envolvía en paños húmedos. Los huevos se sumergían en agua con calorías. La leche podía enfriarse en cubos bajados a pozos o arroyos, la versión medieval del refrigerador. Incluso el agua corriente jugaba un rol clave. Se usaban ríos y arroyos para mantener vino, cerveza y lácteos fríos. Cajas de piedra o cestas tejidas se sumergían, donde el movimiento del agua prevenía el crecimiento bacteriano. La conservación no dependía solo del frío, también del flujo de aire. Granos, hierbas y nueces se colgaban en espacios elevados y secos, cerca de chimeneas o vigas. El aire cálido los curaba naturalmente, previniendo humedad y plagas. Este método funcionaba por meses, incluso años, con solo una cuerda y paciencia. Lo que hacía estos trucos tan efectivos no era la tecnología, sino una comprensión profunda de la naturaleza. Los medievales observaban la temperatura, el viento, la humedad y la luz no como datos, sino como instinto. Sabían cuándo abrir el sótano, cuándo enterrar, cuándo envolver y cuándo secar. En un apagón moderno o una vida fuera de la red, estos mismos principios siguen aplicando. La comida no necesita electricidad. Necesita el ambiente adecuado. Y eso es algo que nuestros ancestros dominaban con tierra, agua e intuición.
En un mundo cada vez más dependiente del enfriamiento artificial, la refrigeración natural medieval nos recuerda que la supervivencia a veces está a solo unos grados bajo tierra. 4. Filtración de agua con arena y tela. El acceso al agua limpia no estaba garantizado en la Edad Media. Para nada. Los arroyos llevaban desechos de animales, los pozos podían contaminarse y los estanques estancados eran criaderos de enfermedades. Sin embargo, de algún modo, la gente logró sobrevivir durante siglos. Una de sus mejores herramientas de supervivencia fue la simple y eficaz filtración de agua de baja tecnología. El concepto era básico pero brillante. Eliminar primero las impurezas visibles y luego reducir olores y sedimentos mediante un proceso de filtración natural. Un método común consistía en verter el agua a través de capas de tela, normalmente lino bien tejido. Esto eliminaba restos grandes como insectos, algas y suciedad. Pero eso era solo el comienzo. Para una filtración más profunda, las comunidades medievales usaban capas de arena y carbón, a menudo dentro de recipientes de cerámica o canales de madera tallados. El agua se vertía en la parte superior y se filtraba lentamente a través de grava, arena gruesa, arena fina y finalmente carbón vegetal, hecho de madera quemada. Cada capa cumplía una función. La grava atrapaba piedras y materia vegetal. La arena filtraba sedimentos. El carbón absorbía olores, toxinas y microorganismos. El agua resultante no era estéril según estándares modernos, pero era mucho más segura que beber directamente del río. Y este sistema no requería presión, metales ni combustible. Solo paciencia y gravedad. En hogares ricos o monasterios, se construían sistemas permanentes con cuencas de piedra, donde el agua fluía por canales tallados en la roca. También era clave la recolección de agua de lluvia. Los techos se inclinaban para llenar barriles o cisternas, a veces revestidas con arcilla o brea para mantenerlas limpias. Incluso el uso de hierbas y cenizas jugaba un papel en el tratamiento del agua. Plantas como milenrama o tomillo se dejaban en infusión para reducir la carga bacteriana, mientras que la ceniza de madera, alcalina, ayudaba a reducir la acidez o eliminar ciertas impurezas. En términos de supervivencia, lo brillante de este sistema es su accesibilidad. No requería herramientas avanzadas, solo tela, arena, madera y tiempo. Incluso hoy, se siguen usando filtros de arena similares en regiones en desarrollo o zonas de desastre, avalados por organizaciones humanitarias por su eficacia. Es fácil dar por sentado el agua corriente, hasta que desaparece. Y cuando eso sucede, este conocimiento antiguo puede marcar la diferencia entre la deshidratación y la seguridad. La próxima vez que veas un arroyo lodoso, recuerda, la supervivencia medieval no era magia. Era método. 5. Usar grasa como luz y calor antes del queroseno, las velas o la electricidad, la luz del fuego tenía que crearse desde cero. Y los medievales encontraron una forma de hacerlo usando algo muy accesible: grasa animal. De hecho, el sebo, grasa derretida, fue una de las herramientas de supervivencia más versátiles de la época, usada tanto para iluminación como para calor. El proceso era sencillo. Tras sacrificar animales, usualmente cerdos, ovejas o vacas, nada se desperdiciaba. La grasa se recolectaba, se calentaba lentamente y se filtraba para eliminar impurezas. El resultado era una sustancia espesa y cremosa llamada sebo, que podía verterse en moldes, almacenarse en frascos o moldearse a mano para hacer luces. Con el sebo se fabricaban velas y ruslichts, mechas empapadas. Una mecha, hecha de juncos secos, lino torcido o incluso corteza, se sumergía o se embebía en la grasa. La llama no ardía tan limpio como la cera de abejas, y desde luego no olía bien. Pero ardía lo suficiente como para leer, trabajar o caminar en la oscuridad. Y más importante aún, podía fabricarse en casi cualquier hogar, sin necesidad de comercio ni monedas. En situaciones de supervivencia, el sebo tenía otro beneficio: podía comerse. Aunque desagradable, una pequeña cantidad de grasa derretida proporcionaba calorías y energía. Esto convertía al sebo en una especie de ración de emergencia durante los inviernos largos,
asedios o viajes. También se usaba para alimentar pequeñas lámparas de calor, hechas de arcilla o metal. Con una mecha empapada en grasa, estos dispositivos calentaban espacios pequeños o cocinaban comidas simples. Combinados con una superficie reflectante como metal pulido o una pared blanca, podían iluminar un área sorprendentemente grande. Pero el ingenio del sebo no terminaba ahí. También se usaba para impermeabilizar botas y ropa, lubricar herramientas, aliviar piel agrietada y conservar cuero. Un solo recurso con docenas de usos. En comunidades modernas autosuficientes, el sebo sigue siendo muy valorado como un artículo duradero y multiuso. Se conserva bien, enciende fácilmente y proporciona una combinación crítica de luz, calor y combustible cuando otras fuentes se agotan. Los campesinos medievales no solo se las arreglaban, innovaban. Convirtieron los desechos del matadero en combustible de supervivencia. Y esa clase de ingenio sigue siendo tan relevante hoy como hace 700 años. 6. Fuegos de señal y códigos de humo mucho antes de las radios, teléfonos o walkie-talkies, los medievales tenían que depender de la línea de visión y del fuego para enviar mensajes a grandes distancias. Y en tiempos de guerra, invasión o emergencia, usaban un sistema tan antiguo como el propio fuego: señales de humo. El concepto era simple, pero su ejecución requería precisión, coordinación y tiempo. En puntos estratégicos, colinas, torres o claros del bosque. Los fuegos se preparaban con antelación, listos para encenderse cuando se avistara peligro. Como un ejército enemigo acercándose, por ejemplo. Se encendía el primer fuego. Esa llama, visible a kilómetros, era vista por el siguiente puesto, que encendía el suyo, y así sucesivamente. En pocas horas, regiones enteras podían ser alertadas de amenazas. Los castillos preparaban sus defensas, los aldeanos evacuaban, y las milicias se movilizaban, todo sin decir una sola palabra. Pero no eran llamas aleatorias. Con el tiempo, se desarrollaron sistemas. El número de fuegos, el patrón del humo o el tiempo entre ellos podían indicar amenazas específicas. Un fuego podía significar peligro. 2 seguidos, una fuerza armada. Un retraso podía indicar dirección o distancia. Esta práctica fue tan efectiva que se mantuvo durante siglos, incluso en campañas militares hasta los siglos XVIII y XIX. Y no fue exclusiva de Europa. Pueblos indígenas en África, Asia y América desarrollaron métodos similares con señales de humo codificadas, convirtiéndola en una táctica de supervivencia verdaderamente global. Pero la técnica no era solo militar. En comunidades aisladas, el humo se usaba para pedir ayuda, marcar límites territoriales o convocar reuniones estacionales. La clave era la visibilidad, el tiempo y la interpretación. En términos de supervivencia, este antiguo truco sigue siendo increíblemente relevante hoy en día. Las señales de fuego pueden usarse en rescates en la naturaleza, comunidades fuera de la red o durante apagones totales. Un fuego bien construido que produzca humo blanco o negro puede ser visto por aviones, excursionistas o aldeas vecinas, y puede salvar vidas cuando la comunicación falla. Solo se necesita un espacio despejado, combustible seco, algo verde para humo espeso, y conocimiento, por supuesto. Un conocimiento que los medievales dominaban sin jamás levantar un teléfono. Cuando no puedes pedir ayuda, la luz puede hablar por ti. Y en la Edad Media, sabían exactamente lo que decía. 7 primeros auxilios con hierbas en ausencia de hospitales, médicos o productos farmacéuticos. Los medievales recurrían a lo que siempre habían tenido: las plantas. El botiquín de primeros auxilios medieval no estaba hecho de plástico ni de metal. Era un jardín, a veces cultivado, muchas veces salvaje. Y sus ingredientes se transmitían no mediante recetas, sino por memoria y tradición. Heridas, infecciones, fiebres, dolores, todo se trataba con hierbas que hoy muchas personas pasan por alto sin notarlas. Una de las más comunes era la milenrama. Aplicada directamente sobre las heridas, sus hojas ayudaban a detener el sangrado y reducir la inflamación.
En una época donde hasta un pequeño corte podía ser mortal, esta planta era llevada en bolsas de forrajeo o atada al cinturón. Para infecciones y enfermedades, el ajo era el recurso por excelencia. Machacado hasta formar una pasta o remojado en vino, actuaba como un potente antimicrobiano y estimulante inmunológico. El tomillo y la salvia también se usaban en infusiones y tinturas para tratar problemas respiratorios y dolores de garganta, especialmente útiles durante los largos inviernos en hogares llenos de humo. Para quemaduras e irritaciones en la piel, la respuesta era la consuelda. Conocida como nitbone, une huesos, sus raíces se machacaban en cataplasmas para reducir la hinchazón y promover la curación. El llantén, una maleza común, no el plátano, era otra favorita. Sus hojas extraían el veneno de picaduras de insectos, ampollas y hasta mordeduras de serpiente. Pero quizá la planta más utilizada era la ortiga. Más allá de su valor nutricional, el té de ortiga se consideraba depurativo. Aliviaba el dolor articular, limpiaba la piel y trataba la anemia. Era supervivencia en forma de hoja. Comida, medicina y tónico, todo en uno. Lo que hacía a estos remedios geniales no eran solo las plantas en sí, sino el sistema de conocimiento detrás. Los medievales observaban la luna, las estaciones, el suelo. Sabían cuándo cosechar, cómo secar y qué partes usar. Hojas, tallos, raíces, flores. Algunas técnicas incluso incluían cánticos o rituales religiosos, combinando sanación con fe. Y aunque la medicina moderna ha reemplazado mucho con compuestos de laboratorio, muchos fármacos actuales derivan de estas mismas plantas. La aspirina, originalmente del sauce. La morfina, de las amapolas. La penicilina, descubierta por accidente. Pero los herbolarios medievales ya usaban pan mohoso en cataplasmas para tratar heridas. En términos de supervivencia, la lógica sigue siendo válida. Sin farmacia, conoce tus plantas. Unas cuantas hojas y el conocimiento adecuado podían significar la diferencia entre sanar o infectarse. La medicina medieval no era superstición. Era observación, ensayo y siglos de experiencia vivida. Y hoy, cuando los sistemas fallan, esas mismas hojas podrían salvarte también. La verdad sobre la supervivencia medieval: a menudo miramos la Edad Media con un aire de superioridad. Sin tecnología, sin electricidad, sin medicina moderna. Pero después de estos 7 trucos de supervivencia, tal vez es hora de preguntarnos: ¿quién está realmente más preparado para sobrevivir sin el sistema? Los medievales no dependían de cadenas de suministro, dispositivos inteligentes ni pronósticos digitales del clima. Leían el viento. Conocían la tierra. Entendían el lenguaje del fuego, el agua, las plantas y la piedra. Cada día era una prueba de ingenio. Y cada hogar, una unidad de supervivencia. Ellos no tenían que volver a la tierra. Nunca la dejaron. Hoy, nos enorgullecemos de la innovación, pero hemos externalizado casi todo lo que nos mantiene con vida: la comida, el calor, el agua, la medicina, la comunicación. Si se va la luz durante una semana, la mayoría no sabría por dónde empezar. Y eso es lo que hace que estas técnicas medievales sean tan poderosas. No eran opcionales. Eran vida. Y muchas de ellas aún funcionan, intactas, para quien quiera aprenderlas. Así que tal vez no se trata de romantizar el pasado. Se trata de respetar el conocimiento que conllevaba. Conocimiento que mantenía a las familias abrigadas, alimentadas, curadas y conectadas, sin un solo cable o pantalla. Y la pregunta ya no es si estos trucos siguen siendo relevantes. La verdadera pregunta es: si tuvieras que hacerlo, ¿podrías sobrevivir como ellos?